Continuar con este hermoso estudio de la carta a los Efesios. Y sobre todo, siendo esto una carta para la iglesia y que nos ayude a nosotros a hacer lo que el Señor desea que seamos. Y recuerden, al final del capítulo 2, en el versículo número 22, nos dice: morada de Dios en el Espíritu. Muchas veces nosotros tratamos de predicar un mensaje donde se enseñe y se diga: la iglesia definitivamente es todo lo que tú necesitas porque ahí bien, ahí todo va a ir mejor. Ciertamente, pero preguntemos qué es mejor, preguntemos qué es bien. Si lo bien, por bien y por mejor se tiene el hecho de que eso es lo que nuestro Dios merece, amén. ¿Sí? Pero si simplemente estamos pensando nosotros de la iglesia como un medio para que a mí me vaya bien, en lo mío, entonces estamos equivocados. Porque la iglesia no es eso. Nunca lo ha sido, nunca lo será. Es acerca de la morada de Dios, y en ellos estamos bien. En ellos estamos nosotros mejor. Así que recordemos que nuestro Dios es un Dios maravilloso. Un Dios que nos está diciendo a través de este pasaje en el versículo número 1: yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Qué es aquello que ruega? El escritor está diciendo: os ruego, os exhorto, os animo. ¿A qué? Dice allí: a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, la Biblia nos está a nosotros enseñando a que usted y yo debemos andar, debemos vivir, que nuestra conducta sea de acuerdo a lo que Dios es, de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. La invitación, este llamado, no piense algo distinto, simplemente la invitación que nos ha hecho: yo quiero salvarte y yo deseo que tú seas miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A esa invitación se nos está diciendo que nosotros debemos tener en cuenta, debemos considerar que nuestro servicio, nuestra vida a Dios debe ser en conformidad a ese llamado, donde Él es el Todopoderoso, donde Él es el lleno de amor, lleno de grandeza, ¿no? ¿Sí? Y se nos dice cómo es que nosotros podemos andar en amor. Pero hoy en particular, quisiera que nosotros consideremos, ¿sí?, lo que se refiere a la unidad de Dios. Dios es uno. ¿Qué significa? ¿Cierto? Que no hay otro. Solo hay un Dios. Pero aparte de significar el hecho de que sí, solo es uno y no hay otro aparte de él, pero también habla de lo que Dios hace en esa subunidad. Porque Dios, sabemos, se manifiesta Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no estamos hablando de tres dioses distintos, estamos hablando de un solo Dios. Un solo Dios que, a pesar de que se manifiesta en tres personas distintas, trabaja en inmensa, grata, hermosa unidad. Hermanos, esa es la unidad con la que debe trabajar la iglesia. Esa es la unidad con la que debe vivir la iglesia. Dios nos muestra su unidad en la creación. ¿Sí? Algunos dicen que Dios tuvo o tiene una esposa. ¿Han escuchado ustedes eso? Sí, algunos dicen y proclaman que hay religiones que enseñan eso. Dios tiene una esposa. Yo creo que no. ¿Por qué razón? Porque si Dios, por ejemplo, hubiese dicho: hágase los cielos y la tierra. Si Dios hubiese tenido una esposa, la esposa hubiese dicho: no, pero espera, un momentito, hay que arreglar estas providencias. Ya no se necesita. No, Dios no tiene una esposa. O no hay una diosa llamada esposa de Dios. No hay tal cosa. Dios es uno. Entendamos eso. Pero decía, en la creación, la unidad, claro que se debe colocar. El Padre, sí, quien diseñó en su defecto, quien planificó todo, ¿sí? El Espíritu que como el Hijo que llevó a realizar todo, y el Espíritu como que decoró todo.
Claro que es la unidad de Dios. Podemos hablar de la salvación también, la unidad. Dios definitivamente, el Padre lo diseñó desde antes de la fundación del mundo, ya estaba diseñado el plan de salvación. El Hijo lo ejecutó. Y el Espíritu nos da el convencimiento de que ciertamente esto es lo correcto. Dios trabajando en unidad. En la iglesia no es diferente. Dios, el Dios de los cielos, en la iglesia sigue trabajando en unidad. Y ya habíamos leído y estudiado también en el versículo 3, que se nos dice a nosotros como iglesias solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Nosotros no creamos la unidad. ¿Sí? Nosotros no llegamos a hacer la unidad. Eso está en el Espíritu. En el Espíritu de Dios está la unidad para con la iglesia. Lo que hacemos es guardarnos. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo guardamos la unidad? Cámbiame de micrófono. ¿Cómo es que? ¿Estamos bien? Sí, ¿estamos bien? Ok. ¿Cómo es que guardamos nosotros la unidad? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cómo es que guardamos? Definitivamente, mire usted, ¿sí? En el versículo número 3 se nos dice al final, ¿no? En el vínculo de la paz. La palabra vínculo tiene que ver con nuestras articulaciones. ¿Sí? Y definitivamente esta articulación, por ejemplo, lo que ayuda a que la mano pueda funcionar de una manera apropiada, armoniosa. ¿No es así? Lo mismo también por acá. Además, muchísimas de esas articulaciones que tenemos nos ayuda a que el cuerpo pueda desarrollarse de una manera armoniosa y en unidad. ¿Qué pasaría si mis articulaciones no están trabajando apropiadamente? Bueno, ciertamente miembros, partes del miembro del cuerpo no estaría funcionando apropiadamente. Y eso en la iglesia se logra a través de la paz. Es la paz, pero con Dios. ¿Qué significa eso? En amistad con Dios, no en enemistad de Dios o contra Dios, sino en esa amistad con Dios, en esa comunión con Dios, que el Señor va a hacer que nosotros podamos vivir en esa unidad. Es en Él. Todo es en Él. Luego, en el versículo número 4, nos dice un cuerpo. No dos cuerpos, no tres cuerpos. Entiéndase, un Dios. No dos dioses, tampoco tres dioses, un solo Dios. Y acá se menciona un solo cuerpo. No que yo haga las cosas como yo quiero, no que a mí me place hacer así, no es así. ¿Somos todos nosotros distintos? Claro que somos distintos. ¿Significa que como iglesia todos debemos tener los mismos gustos? Sí, por ejemplo, todos debemos tener el mismo gusto respecto a un color. No. ¿Significa que todos debemos tener el mismo gusto respecto a comida? No, no significa eso. Lo que significa es que todos nosotros debemos tener un espíritu que nos guíe. Que sea el Espíritu de Dios quien nos guíe. No lo que yo pienso, no lo que yo quiero. ¿Sí? Porque usted y yo, hermanos, por naturaleza somos de una mala naturaleza. Para la redundancia. Y en eso nosotros queremos que las cosas sean como nosotros pensamos, y no solo esto, sino que también queremos que el resto piense con nosotros. ¿Cómo es así? Lo hacemos. En el fondo lo hacemos con ¿no? Usted, hermano, por naturaleza, usted quiere que el resto piense con usted. Así somos por naturaleza.
Pero no se trata nosotros de hacer ello, sino de lo que se trata es de que ahora somos un cuerpo de Cristo. Y como tal, renunciamos a nosotros mismos. Como tal, nos despojamos de nosotros mismos y permitimos que ese espíritu nos guíe. ¿Cómo? Algunos dicen no, que el espíritu te guía, te revuelca y todo así. Otros dicen el espíritu por sueños y que también por situaciones, circunstancias. Palabra de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Jesús dijo a su iglesia que cuando el Consolador venga, Él os guiará a toda la verdad. Y Jesús dijo, ¿cuál es la verdad? Mi palabra es verdad. Olvídese, no, pero yo, Señor, me ha dado la idea, la imaginación de que olvídese de usted mismo, olvídese de lo que usted imagina. Tenemos que ser el Señor quien nos guíe, que la tengamos muy clara. Y ciertamente hay suficiente información en ello. Pero por sobre todo, entienda esto, ¿sí? Que el Espíritu a una iglesia va a guiarnos a lo siguiente. Miren lo que dice en el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu. Estamos hablando del Espíritu Santo, sí, del Espíritu de Dios, el Consolador. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El Espíritu nos llamó casualmente a hoy, entiende, tú eres pecador. Entiende, tú estás en condenación. Entiende, si tú te mueres te vas al infierno. A eso nos llamó el Espíritu, a que entendamos eso. Pero que en Dios hay una solución a este problema. Jesús dio su vida por ti y por mí. Por lo tanto, si es que tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, arrepintiendo de tus pecados, Dios te pasa de la muerte a la vida. Dios te pasa del infierno al cielo. Esa es nuestra esperanza. Dios nos dijo cuando el Espíritu nos convenció: oye, mira, cámbiate al Señor. Y el Señor te va a dar todo lo que tú quieres. No nos habló de ello el Espíritu. Eso es falso. Eso es un mensaje que la Biblia nos enseña. El Espíritu nos condujo para nosotros tengamos una misma esperanza. Porque por ahí se va enseñando esto. No que Dios te llama para que tú tengas esto y esto. No, Dios no nos ha llamado para esto. ¿Quiere decir con esto que Dios no le importa? ¿Tú piensas? No. Simplemente estoy tratando de que las cosas las tengamos claras, que como iglesia Dios nos ha llamado a mirar en una misma dirección. ¿Y cuál es esa misma dirección? Esperanza. No el distrito, obviamente, no, sino la esperanza de la vida eterna. Pero muchas veces nosotros, ¿acaso no vivimos más bien sumergidos en eso que en ello? ¿Cierto? Usted y yo, por lo general, más vivimos ocupados en esto que en ello. Es más, ni pensamos en ello. ¿Sabía usted que Jesús nos ha prometido que va a venir? ¿Sí? Si una amistad suya, si un ser querido suyo dice: oye, voy a verlo, todos estaríamos, hasta tocaríamos los días, hasta contaríamos los días, pero de Jesús no estamos pensando en eso. Y claro que vamos a contar los días, el Señor ha dicho que va a venir en cualquier momento, ¿no? No hay ese. ¿Y cómo sabemos que no hay ese? Por la forma como vivimos. Porque no estamos viviendo dispuestos, sí, Señor, guía. Sí, Espíritu de Dios guía y conduce. Si nomás estamos viviendo en base a nuestros afanes, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros buscamos y todo eso. Entonces, el Espíritu involucrado en que la iglesia tenga ese bienestar. Usted sabe que en nuestros días se ha hecho muy fuerte y se va a seguir haciendo muy fuerte esto de la salud emocional, de la salud inteligente, de tantas cosas. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a tener problemas al respecto? ¿Cómo no vamos
haciendo bien en esa dirección y nosotros estamos mirando en otra dirección. ¿Cómo no? Y tratando de solucionar porque sí, pues, la salud no, emocional, tienes que hacer lo que a ti te gusta y todo lo que estamos. Oye, Dios que está de cuidador no haga qué cosa. El problema con nosotros iglesias es que no estamos mirando en la misma dirección. Porque no estamos siguiendo al Espíritu de Dios, sino más bien al Espíritu de cada uno de nosotros. Y después van a venir las excusas. Bueno, no que no puedo, no que eso, no que eso. Van a venir las excusas, no van a ser un problema para nosotros allá. Nunca lo es. Necesitamos vivir en esa misma dirección como iglesia. Mira lo que dice también en el versículo 5, un Señor Jesús, el Hijo. Iglesia no es acerca de que usted recibe una vida. Iglesia no es acerca de que yo necesito usted. Iglesia es de que nosotros, entendiendo la palabra de Dios, sigamos juntos al Señor. Es un Señor. Y es más que suficiente. Es Jesús. ¿Quién es el Señor de su vida? Mientras usted sea Señor de su vida, usted no va a poder ser un buen servidor en la iglesia del Señor. Porque nadie puede servir a los señores. O sea, mientras usted desea que las cosas sean como usted quiere, nunca usted va a servir al Señor. Él es más que suficiente como Señor. Él es más que capaz como Señor. Y no solamente nos dice, sí, un Señor en el sentido de que Él sea el amo, ¿sí? Él sea el dueño, Él sea cabeza, sino también dice una fe. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Nuevamente creer en lo que Jesús nos enseña, porque eso es fe, dicho sea de paso, ¿sí? Fe no es hacer que Dios haga lo que nosotros queremos hacer. Nunca en la Biblia ha sido así. Fe es el creer en que Dios va a hacer aquello que Él nos ha ofrecido hacer. Abraham, por ejemplo, ¿sí? Tuvo fe en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo que vas a tener un hijo. No, Abraham no le dijo, Dios, yo quiero tener un hijo. Nunca le dijo, ¿sí? No, Abraham no le dijo, Dios le dijo, Abraham, tú vas a tener un hijo. Es lo que Dios le ofreció. Y Abraham creyó. Eso es fe. No lo que simplemente nosotros queremos que Dios haga para nosotros, sino que lo creer en aquello que Dios nos ha dicho, lo va a hacer para nosotros. Y en este caso es la palabra de Dios. Eso es fe. Esa es la verdadera fe de un creyente. Esa es la fe bíblica. Y por esa fe es que nosotros nos bautizamos. Mira lo que se menciona ahí al final del versículo 5. Un bautismo. ¿Qué significa bautismo? Sepultura. Ya no es acerca de mí. Para que cuando salgamos de esa sepultura, así como Jesús resucitó, se levantó de esa sepultura con un cuerpo distinto, un cuerpo glorificado, así también cuando salgamos nosotros de esa sepultura que estamos representando en el bautismo, ¿sí? Que fui sepultado, ya no vivo para mí, sino que cuando resucito, cuando salgo de ello, vivo para Dios. Esa es la convicción de toda iglesia. Pero insisto, nosotros seguimos pensando en lo que nosotros queremos. Hermanos, cuando iglesia en verdad se reúnen, cuando iglesias en este sentido sirven juntas al Señor, la idea es que todos estemos juntos. No hay excusas. ¿Hay imposibilidades? Sí, hay imposibilidades. Yo no entiendo eso. Pero qué triste es que, por ejemplo, hoy en día, donde la comunicación no es un problema y nosotros nos separamos de ellos. Y mira cómo podemos comunicarnos. Y no podemos comunicar a la iglesia, mi hermano, mire, hoy día no puedo por eso, porque qué sé yo, esto y esto y esto.
Estamos sirviendo al mismo Señor. Hermano, vamos a estudiar la Biblia, sí, por eso tenemos estos horarios. Ojalá que sea muy bueno. A veces me temo que simplemente quizás no estemos tan interesados. Necesitamos estar. Porque eso es lo que nosotros expresamos cuando venimos a Jesús a través también del amor del bautismo. Ya no que yo digo el apóstol Pablo. Mas vive Cristo, el Espíritu muy involucrado en la iglesia del Señor. El Hijo, la cabeza de la iglesia. Mira lo que nos dice en el versículo 6, un Dios y Padre. Ahora el Padre también está involucrado. Claro que sí. Claro que sí, el Padre está involucrado. Muy involucrado. Dice un Dios y Padre de todo. Somos hermanos. Él es el Padre. Y como hermanos no se trata de nosotros necesariamente pensar que uno de nosotros es cabeza. No, Él es el Padre y por lo tanto a Él nosotros debemos prestar atención. Él es el Padre. Él es el Padre. Nosotros sí como hermanos preocuparnos unos por otros, amarnos en Él unos por otros, interesarnos unos por otros. Él es el Padre. Hay un dicho que en nuestra cultura, cuando habláis diciendo de este Cristo, no lo sé, pero de tal malo, ahora sí. Nosotros debemos ser más como nosotros debemos ser más como el Padre. Usted y yo deberíamos tener vidas más y más como las de Dios, y si Dios está muy involucrado en este juego que es la iglesia, usted y yo también deberíamos tener esa misma actitud. Claro que sí. Es el Padre de todos. Dice igual, es sobre todo. Suficiente nuestro Dios. Oye, honestamente, yo no necesito que me digas cómo debo hacer las cosas. Le escucho a Dios decir. Porque nosotros sí pensamos cómo deben hacerse las cosas. Me acuerdo que en una ocasión conocí a un joven que recién se había convertido al Señor. Y me dijo, pastor, yo tengo unas ideas para que la iglesia sea distinta, para que la iglesia cambie, para que la iglesia sea lo que Dios quiere que esta sea. Recién se había convertido al Señor. Y ya sabía. Ya sabía eso. Usted y yo quizás también pensamos, oye, mira, yo sí sé cómo la iglesia podría ganar, cómo podría. Y Dios está bien dirigido, lo que honestamente yo más deseo, y miren cómo es Dios. Para amable. Como si Dios lo dijese, lo que yo honestamente más deseo, con el respeto que me merece, es que me dejes hablar. Sí. En otras palabras, con el respeto que nosotros nos merecemos, callémonos, escuchemos a Dios. Por favor, escuchemos, Él es sobre todos. Ahora me refiero a hermanos, oye, miren, de qué valor opinamos, no significa que no pueden dar opinión. Pero en lo que se refiere al funcionamiento de la iglesia, la forma como es que Dios encamina su iglesia, es más que suficiente. Simplemente nosotros nos dedicásemos a obedecer. Honestamente, creo yo que si nosotros nos dedicásemos a obedecer más que a hablar, como iglesia estaríamos más cerca de lo que Dios quiere que nosotros. Lo sabemos mucho. ¿Y la culpa de quién es? De Dios que no tiene que ver. ¿No? A ver, básicamente hacemos todo lo manejamos. Intentamos, claro que Dios es inteligencia, claro que sí. Ojalá que nosotros entendamos que esa inteligencia puede para darnos cuenta cuán mal estamos en él. Cuán mal estamos cuando hacemos las cosas en nuestra manera. Adán, por ejemplo. Pero cuán bueno es hacer las cosas conforme a Dios. Jesús, por ejemplo.
un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos, y yo soy de paso y por todos. Entiéndase, ¿sí? Dios no nos va a abandonar. Dios, claro que está interesado en nosotros, en el bienestar que Él quiere para nosotros, claro que sí. ¿Estuvo Dios, el Padre, interesado en Jesús, el Hijo, en su bienestar? Claro que sí. Claro que sí. Ese Dios también está interesado en nosotros si nosotros estuviésemos dispuestos a escuchar. Si nosotros estuviésemos dispuestos a obedecer. Si nosotros estuviésemos dispuestos a hacer la iglesia que Él quiere que Él sea. Déjenme rápidamente, ¿sí? Vamos al capítulo número 5. Miren lo que dice en el versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. ¿Sí? Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. 25, versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Bacán. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Bacán. Versículo 2. ¿Sí? Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a hijos que pagan. Ya pensamos, así es la familia perfecta. No. Entiéndase, ¿sí? La familia perfecta nace desde nuestra sumisión. Así como tú te sometes a Dios, entonces así la idea es que te sometas a Dios. Pero si no te sometes a Dios, por más que tú sepas que tienes que someterte al esposo, no vas a poder ser. Vamos, si nosotros no amamos a Dios como para también dar nuestra vida por Él, no vamos a amar a nuestros esposos. Por más que usted sepa que es lo que usted tiene que hacer, no se puede. Es que nosotros simplemente somos una cultura que sí queremos que se nos dé, ¿no? La medicina o que sí por la receta, y no nos damos cuenta que el cristianismo es distinto. El cristianismo es benditos al Señor, un Padre de todos, que es sobre todos, por todos. Ese es el cristianismo. Y eso es el cristianismo que lleva a la unidad. Ese es el cristianismo que conduce a ser una iglesia, a ser unido, como el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros acaso no nos hemos jalado los pelos pensando cómo logro que la iglesia esté unida? Ya, vamos a hacer eso o aquello, para que haya más unidad. Mientras no nos entreguemos a Cristo y estemos dispuestos a guardar la unidad de su Espíritu, no va a haber unidad. Unidad de Dios. Quizás haya unidad nuestra, carnal, humana. Unidad para nosotros significa simplemente hacer todos una misma. Unidad en Jesús significa la misma. Porque cuando hacemos actividades como iglesia, ¿quién nos hemos? Claro que nosotros. Claro que nos dio el Hijo. Pero en verdad estamos siendo unidos en Jesús. Necesitamos unir. Y no estoy diciendo, por lo tanto, dejemos de hacer actividades. No estoy diciendo. Lo que hermoso sería si hacemos actividades en la zona que es el resultado de la vida de Cristo. Nos ponemos sobre. Padre, gracias te damos por enseñarnos. Gracias te damos, Padre, por tu Santo Espíritu. Gracias te damos por Jesús. Gracias, Señor, te damos por ser Dios. Qué grande, qué poco te escucha. Perdónanos, Señor. Ayúdanos para que con humildad
oportunidad que nosotros aprendamos a rendir nuestras vidas a ti, así como Jesús rindió sus vidas a ti, Señor. Ayúdanos a comprender cuando tu Santo Espíritu nos invitó a ser hijo tuyo a través de la fe en Jesús y a la vez también miembros de esta iglesia. No nos invitó simplemente por darnos mucho quebranto para que nosotros hagamos lo que queramos, porque vivimos en libertad. No se trata de que vivamos en la libertad de nuestra carne, sino en la libertad de saber que hemos sido, Señor, removidos del infierno, de las tinieblas, del pecado, para ahora siendo hijos tuyos, ser parte de tu reino. Nosotros como servidores, agradecidos a ti, confiados en ti, tú como Rey, Redentor, poderoso, majestuoso, grandioso. Padre, ayúdanos a ver el cristianismo no con nuestros propios ojos, sino con los ojos de Jesús. Ayúdanos a ver la vida, Señor, no a nuestra manera, sino a la manera de aquel que es vida, Jesús. Ayúdanos a encaminar, Señor, en nuestro ser, no en nuestros propios caminos, anhelos, sueños, sino, Señor, en Jesús, el camino. Que seas tú quien guíes nuestras vidas, conduzca nuestro ser a algo glorioso, Señor. Vamos a estar bien. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos todos estos favores. Himno 294. Yo
Cuán bendecido es ser miembro de una iglesia. Pero servirle a Jesús a nuestra manera no la hace. No la hace. Tiene que ser a la manera de la vocación. Y Él nos prepara para que Él nos capacita para que Él definitivamente hace una gran obra en nosotros que solamente estamos dispuestos a rendirnos. Pero mientras nosotros lo hagamos, vamos a seguir buscando el Señor. Vamos a hacer. Confiemos en esto. Ese Dios que está involucrado con su iglesia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hagamos la cosa simplemente por cumplir o para mostrarles al resto cómo se hacen las cosas, sino más bien pintarnos aquí que lo conocemos. Y ciertamente nosotros. Habrá alguien quizás en esta mañana entiende que sí, solo hay un Salvador, se llama Jesús. Y que el Espíritu Santo está convenciendo a todo ser humano de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, aceptando a Jesús como su Salvador. Sí. Y en esta mañana, quizás usted entiende, yo soy uno de ellos, yo sé que el Espíritu me está diciendo a mí, guiando a mí, ese es el mensaje de la palabra, a que yo pueda rendir mi vida. Habrá alguien que quiera decir eso. Habrá alguien que quiera decir eso, Señor, yo quiero tu palabra. Si es que no lo estoy aceptando, no es porque tu palabra no es poderosa, no es porque tu palabra no es suficiente, sino que es porque mi fe no existe. Porque si tuviese fe, la fe siempre nos va a conducir a obedecer al Señor. Habrá alguien que quiera decir eso. Habrá alguien que quiera decir eso, Señor. Habrá alguien que quiera obedecer al Señor en el bautismo, siempre sea un hijo de Dios. Habrá alguien que levanta la mano. No estoy diciendo que lo vamos a hacer esta mañana, ¿sí? Habrá alguien que sí entiende, oye, yo quiero ser parte de ese cuerpo, de aquel que dio su vida. Habrá alguien que levanta. Habrá alguien que, siendo hijo de miembro de esta iglesia, desea decirle, Padre, perdón. Perdóname por servirte en esta manera mía. No se trata de ser mediocre, porque algunos piensan, no tiene que tratar lo mejor, sino no, así que no solo lo mejor. Sí. Todo. Hay alguien que quizás quiera decir, sí, Señor, perdóname, que yo te doy solamente. Damos. Significa que ya no vas a tener vida para ti, técnicamente hablando, correcto. Pero también significa que Jesús tiene un nivel, espiritualmente hablando. Lo dijimos hace mucho, pero de hecho, hermano, dirigimos. Señor Padre Santísimo, gracias Señor ciertamente por tu palabra. Gracias Señor por este hermoso momento que tenemos Señor como hijos tuyos, como iglesia. Gracias Señor porque utilizas al pastor como instrumento Señor para hacer llegar tu voluntad Señor, para hacer llegar tu palabra. Ayúdanos Señor a que lo que entendamos hoy no sea solo conocimiento, o que no se vaya el día de mañana, Señor, sino que ojalá pueda calar en nuestras vidas y que podamos, ojalá, Señor, vivir cada vez más de acuerdo a ti, de acuerdo a tu palabra. Que ciertamente, Señor, entendamos que no hay nada más grande que tú, Señor. No hay nada más allá que tú, no hay nada afuera, Señor, que podamos encontrar que lo que tú nos das, Señor.
que ojalá podamos, Señor, entregarte nuestras vidas, que podamos, Señor, rendirnos y entregarte el control de nosotros, Señor. Que nuestra fe, Señor, pueda crecer, Señor, y entendamos que estamos confiando en un Dios, Señor, y en que Dios es sobre todas las cosas. Te pido, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, que podamos, Señor, mantener la mirada puesta en ti, Señor, que podamos, ojalá como iglesia, ser ese testimonio vivo, Señor, de lo que tú deseas. Que podamos, como iglesia, Señor, no ser lo que nosotros queremos o lo que nos parezca, sino que, Señor, como iglesia seamos verdaderamente ese cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, además, y perdónanos, porque definitivamente no lo hacemos. Te pido y te agradezco por el momento que vamos a tener con el bautizo, Señor. Qué bendición ver ese testimonio en los hermanos. Todos tus favores te los pido en el santísimo nombre de Dios Jesús. Amén, amén. Vamos a pasar al patio con un ratito.